Te invitamos a conectarte con la familia Avancé cada martes y jueves en nuestras transmisiones en vivo para edificarnos y crecer a la estatura de Jesús. Cada martes y jueves a las 6 de la tarde en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Búscanos como Familia Avancé. Gracias, Familia Avancé, por dar generosamente para extender el mensaje de esperanza a más personas. Si quieres dar tu ofrenda, diezmo o donación, puedes hacerlo en nuestro sitio web vancecr.org/donaciones o al simple móvil 8936-0105. Recuerda nuestra línea de oración y apoyo. Envíanos tu petición por la cual quieres que oremos. Escríbenos si estás pasando alguna situación difícil en este momento. Estamos para apoyarnos y ayudar en lo que Dios nos permita hacer. No dudes en escribirnos al WhatsApp. Si quieres saber más de nuestras actividades o tienes alguna pregunta, puedes contactarnos a nuestro correo electrónico info@vancecr.org, Messenger de Facebook como Familia Avancé o al WhatsApp 8936-0105. Bienvenidos a nuestra transmisión. Ya estamos por comenzar. Qué maravillosa mañana que estamos aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy son nuevas las misericordias de Dios para cada uno de ustedes aquí, Iglesia Avancé. Les damos la bienvenida y dice la palabra de Dios: grita gritos de alegría, hija de Sión, da gritos de victoria. Avancé en el nombre del Señor. Regocícate, alégrate de todo tu corazón, hija de Jerusalén, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. No vas a temer mal alguno, porque el Señor está aquí en medio de ti como poderoso guerrero, un guerrero victorioso, y Él se deleitará contigo con danza, con gozo. En el nombre de Jesús, Él renovará con grande amor y Él se gozará contigo en alegría. Y si tú lo crees, tú puedes dar un grito. Así que vamos a celebrar.
Alabemos con esos instrumentos. Hoy celebramos tu nombre, anciano de días, el Cordero que está en medio de este lugar. Alaba al Señor. Levante sus títulos. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días Yo creo que usted puede sonar sus pitos. Dele alabanza al Señor. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Vamos, Vance, alabemos al Señor. Levanta tu voz. levantaré hoy, Mis ojos hacia levantaré hoy mi voz en clamor. a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él, levantaré hoy, Mis ojos hacia levantaré hoy mi voz en clamor. a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él. ¿Quién nos ayuda? El Dios del cielo, ¿Quién nos rescata? el Dios de Israel. ¿Quién nos mantiene? La salvación de Dios, ¿Quién nos rescata? el Dios de Israel. Y levantaré hoy
yo levantaré mis ojos a Él, quien nos ayuda, el Dios del cielo, quien nos rescata, el Dios de Israel, quien nos mantiene, la salvación de Dios, quien nos rescata. el Dios de Israel. Y levantaré hoy, Mis ojos hacia hoy, levantaré hoy mi voz en amor, a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él, levantaré hoy, levantaré hoy, levantaré hoy, levantaré hoy mis ojos a Él. ¿Cuántos pueden aplaudir? ¡Aleluya! Vamos a gozarnos, a danzar en su presencia. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Juntos cantemos con gozo a Dios. Regocíjate hoy en Él. Levantemos un canto nuevo Glorifiquemos a Dios aquí. y exaltemos a su nombre. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos
medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Vancé, con todo el corazón, hija de Jerusalén. Escucha, el Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Roni, Roni. Dilo fuerte. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Si lo puedes cantar, Él se gozará, cantará por ti, Él callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. ¿Cuántos celebran? Puedes celebrar. Vamos, iglesia. Vamos a alabar a Dios todos. Esos pitos. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Roni, Roni, Sion, Ariu, Israel. Si vean, si Beholem, va Yerushalayim, va Yerushalayim. Santo y digno eres ya. Eres digno de alabanza. Y la presencia de Dios quiere en esta mañana venir con gozo, con ese vino. Ese vino representa el gozo no de una emoción, el gozo no que puedes adquirir en una fiesta. Te hablo de la presencia viva del Espíritu Santo, que cuando desciende sobre ti, aunque andes con problemas, con necesidades, ese gozo será una fortaleza que te va a rodear. Y hoy el Espíritu Santo quiere quitar ese vestido de tristeza, y dice la palabra de Dios que Él va a cambiar tu lamento en gozo. Él te va a llenar de gozo en medio de toda dificultad, porque el vino de Dios cuando viene va a inundar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y ayer cuando yo estaba orando en mi cama, yo estaba acostada y el Señor me decía que Él estaba rociando, sobre cada carro, sobre cada familia de Vancé, ese vino que no puede ser derramado en odres viejos, sino que Dios lo está derramando hoy. Y el Señor me puso en el corazón, Vancé, que cada casa, que cada carro, cuando hoy alguno de mis hermanos pusiera la mano, el Señor se iba a glorificar. Y así fue cuando visitó una mujer a Jesús y tenía un problema con su hija que estaba mal, pero ella persistió, ella fue atrevida, ella tuvo fe. Y hoy, iglesia, Avancé, el Señor te dice: solo tienes que acercarte a mí. Tú eres hijo, tú no eres una persona para que coma migaja como esta mujer. Jesús le dijo: el pan es para los hijos, el pan no se le puede dar a los perrillos. Y yo te digo aquí, Vancé, en esta mañana, tú no eres huérfano, tú eres hijo de Dios. El Espíritu Santo te da testimonio de que eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, hoy tú puedes levantar tus manos, y todos vamos a levantar las manos y decirle: Abba Padre, Abba Padre, Abba
heredero con Cristo. Así que todas las cosas son posibles en Cristo Jesús. Y esto lo hago porque el Señor me dijo que Él traía hoy, en esta mañana, una porción, la porción especial que tu casa necesita. Tú necesitas muchas cosas, los músicos necesitan muchas cosas, yo necesito muchas cosas, pero en esta mañana Dios nos da el reto de que tú puedas recibir la porción especial que Dios quiere dar a cada familia aquí representada. Así que yo le pedí a algunos hermanos si pueden encender, no sé si las luces o indicar con una mano, para que ellos se acerquen a los carros en el nombre de Jesús, y vamos a orar juntos. Todos vamos a extender las manos en el nombre de Jesús con fe. Y esta mujer, ¿saben qué? No se conformó porque Jesús le dijo: no está bien que yo dé el pan a los de los hijos a los perros. Pero ella dijo: Señor, tienes toda la razón, pero aún los perros comen de las migajas. Pero yo te digo en esta mañana, tú no vas a comer migajas. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una princesa, tú eres una familia escogida, tú eres una familia bendecida por el Padre. Así que vamos a orar. Padre, hoy, Jehová, pongo la necesidad de cada una de estas familias, de estos carros aquí representados, Padre. Será la porción en las finanzas, será la porción de sanidad, será la porción de vino, ese gozo, será la porción de paz que necesitas en este tiempo. Será que el Señor quiere que tú recibas y puedas ver la provisión de Dios. Será la libertad de tus hijos. Lo que tú necesites está aquí. Y hoy declaramos que en el nombre de Jesús se abren esos cielos por el poder de la sangre de Cristo. Y el Señor te unge. El Señor te unge, porque esa unción, ese aceite, es la unción del Espíritu Santo que te alcanza. No tengas temor. Ellos nada más están poniendo la mano y declarando, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que hoy tú recibes esa porción, ese río de sanidad, ese río de restauración, y que Dios milagrosamente, por el poder de su palabra, abrirá los tesoros de los cielos y va a bendecir tu granero, y tus ceras y tus lagares se llenarán de vino y de aceite. En el poderoso nombre de Jesús, la tristeza huye de tu casa y el Señor trae aceite fresco en el nombre de Jesús. Y si tú lo crees, vamos a cantar de esta forma, en el nombre de Jesús, y dale la adoración a Dios. Y dicen que lo más tremendo fue que esta mujer, el Señor le dijo: grande es tu fe, y al instante recibió su milagro. Y yo sé que ahora mismo tú estás recibiendo tu milagro, tu porción de este día, en el nombre de Jesús. Solo gózate en el Señor, solo adórale, Dios está aquí. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. ¿Cuántos pueden levantar esas manos y darle toda la gloria? Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria,
sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Hoy te adoramos, hoy venimos, bebemos de ti, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Quiero conocerte cada día más, a ti entrar en tu presencia y adorar. Adórale, iglesia, adórale. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, y al que está sentado, que está sentado en el trono, y que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, a ti la damos, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Aleluya. Hoy recibimos de tu gloria, recibimos milagros, recibimos de ti, Jehová, recibimos. Santo, 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 lo vamos a decir. Santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 santo eres tú. Dilo, iglesia, santo, 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 santo eres tú. La última vez, toda la iglesia, cánteselo. Santo, 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 santo eres tú. Solo levanta las manos y dale gracias a Dios por fe. Por fe en esta mañana, Señor, te honramos, te glorificamos. Hemos llenado tu trono de alabanza y de adoración
y por fe eres tan bueno, eres un Padre de amor, clemente, misericordioso, que se perfecciona en nuestras debilidades, que está aquí para llenar nuestros graneros, que está aquí para sanar y restaurar al desvalido, al que se ha sentido cansado, al que se ha sentido solo. Está aquí para proveernos de todas nuestras necesidades. Y hoy, Señor, por la gracia y la misericordia de Dios, declaramos, Señor, maravillas y portentos en medio de cada familia, aún de los que no están aquí. Milagros creativos, tocando órganos, tocando parte de nuestro cuerpo, trayendo esos cuerpos de provisión a esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, y trayendo nuevas fuerzas. El Señor está ungiendo a cada uno de nosotros, porque Él nos unge con fresco. Y Padre, sellamos este tiempo dándote las gracias, y levante esas manos nada más y dele gracias. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por habitar en medio de este tiempo. Gracias por la palabra que vamos a recibir. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía, sino que hará grandes cosas en medio de nosotros. Y los demás dirán: grandes cosas ha hecho Dios en medio de ellos, porque el Señor nos rodea de todo bienestar, de todos sus bienes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les amamos, iglesia. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Buenos días, querida y amada familia Vida Abundante Norte Cariari. Es un placer, un privilegio poder estar en esta mañana compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo. Y le damos las gracias a todos y cada uno de los que hoy están conectados, tanto en las plataformas de YouTube, de Facebook Live, y esta semana estamos estrenando nuestro streaming a través de nuestra página de internet www.bancr.org. De manera que ahora tenemos 4 opciones por las cuales usted puede conectarse con la alabanza y con la palabra hacia nuestro Señor Jesús. Y también damos la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí en Pedregal, y quisiera que le mandemos un aplauso, toque su claxon ahí para saludar a todos los que nos visitan aquí en Pedregal y que están en las plataformas. Esta es una manera de decirles saludos, hola, les bendecimos. Qué bueno poder estar reunidos, que el Señor ha permitido un clima extraordinario en medio de el mes de más lluvia. Los dos sábados han estado espectaculares en la noche, los 2 domingos espectaculares también, y le damos gracias al Señor porque esto nos confirma a nosotros que Él está al mando de todas las cosas. Así es que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su asistencia, por su conexión con nuestros servicios. Como todos, mis amados, llega a su final. Hoy vamos a estar terminando la enseñanza y la serie de Viviendo en el Poder del Espíritu Santo. Y hemos aprendido varias cosas a lo largo de esta serie. Una es que el Espíritu Santo es una persona. Sabemos que tiene emociones, que se duele, que se puede afligir. También aprendimos que una vez que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo empieza a morar en nuestros corazones. Aprendimos también que nosotros debemos permitir ser llenos del Espíritu Santo, y que para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos vaciarnos de nosotros mismos.
aprendimos también que el Espíritu Santo da fruto a través de nuestras vidas y que el poder de ese fruto radica en el amor. Hablamos de los diferentes tipos de amores de los cuales habla la Biblia, pero el más importante de todos es el amor ágape, que es el amor divino, el amor de Dios, es el amor sacrificial, el amor que está representado tanto por Dios Padre como por el mismo Jesús, quien por amor a ti y a mí entregó su vida allá en la cruz del Calvario y resucitó, y al tercer día se levantó de en medio de los muertos, estuvo en medio de su pueblo por más o menos 40 días y luego nos dejó el regalo del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de ese regalo, porque ya no vamos a hablar solo del fruto del Espíritu Santo, sino que hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Y es muy triste cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, porque este ha sido el tema de mayor confusión, de mayor rencilla y revancha en medio de la iglesia de Jesucristo, donde unos, creyendo tener la verdad absoluta, le han achacado al Espíritu Santo montones de cosas locas que se hacen en las iglesias. Pero hoy quisiera, en un tema que ha causado tanta confusión como este, de referirnos a la palabra del Señor. Cada vez que tengas dudas, cada vez que tu corazón esté inquieto con respecto a algún tema, busca la palabra del Señor y ahí encontrarás las respuestas. Si no la encuentras directo en la Biblia, la encontrarás a través de la oración y el Espíritu Santo te la revelará. Uno de los privilegios que podemos tener como creyentes es descubrir mi don del Espíritu Santo o mis dones. Y no solamente descubrirlos, sino ponerlos en práctica, ponerlos al servicio de otras. Como les decía, hay muchas cosas que suceden en la iglesia en estos días y se le achacan esas cosas al Espíritu Santo. Y con respecto a los dones, podemos encontrar en varias iglesias cristianas y llamadas evangélicas que el Espíritu Santo se mueve en medio de los extremos. En un extremo, la ignorancia total hacia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene necesidad de estar en medio de ellos. El Espíritu Santo no tiene injerencia en la vida de ellos, pues consideran que la palabra es suficiente. En el otro extremo es un sobreénfasis a los dones del Espíritu Santo, de manera que entonces se pierde el orden y se pierde la cordura en muchas de las iglesias. Cuando veo temas como estos, recuerdo en mi propia casa, el lenguaje antes en mi casa era en esta casa siempre o en esta casa nunca, siempre en medio de los extremos. Pero el Señor me ha enseñado con la madurez y con el paso del tiempo que la respuesta muy probablemente siempre está en medio. Ni es siempre ni es nunca. Y con respecto al Espíritu Santo, esta regla no es la excepción. Ni es cero Espíritu Santo, ni es todo Espíritu Santo, sino que tiene que haber un equilibrio. Estudiando el tema del Espíritu Santo, me encuentro que hay 3 escuelas teológicas. Una que considera que el Espíritu Santo y sus dones cesaron cuando la iglesia primitiva y sus principales apóstoles fallecieron, y consideran que fue necesario para que ellos pudieran abrir brecha en un mundo que apenas conocía de la palabra del Señor. Por otro lado, hay otros que consideran que algunos de los dones del Espíritu Santo todavía están vigentes, pero que otros no. Y hay una tercera escuela que considera que los dones del Espíritu Santo aún continúan vigentes. La confusión se extiende en dones individuales como las lenguas, la interpretación de las lenguas, las sanidades y los milagros, y algunas veces la profecía. Así es que
quisiera que vayamos a la palabra del Señor para poder tener claridad sobre este tema y que al final tú descubras cuál es nuestra posición, cuál es nuestra creencia con respecto a esto, pero basado en la palabra del Señor y no basado en lo que algunos hombres creen, sienten o piensan. Así es que quisiera que me acompañes a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 20 y luego saltaremos a los versos 29 y 30. Dice la palabra del Señor, y tal vez usted que lo puede ver ahí en la pantalla, póngale atención a lo que he marcado en amarillo, porque para mí son las claves de lo que nosotros necesitamos aprender con respecto al tema de los dones del Espíritu Santo. Dice la palabra así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, este es un tema que yo no puedo meter debajo de la alfombra. Este es un tema en el que no me puedo quedar callado. Este es un tema en el que yo no puedo decir que no tengo una posición. Este es un tema que yo no puedo decir mejor no lo enseñamos para no confundir. Pablo empieza diciendo que no ignoremos acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahí termina el verso 20. Y sigue diciendo en el 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Quisiera que luego de leer esto vayamos a responder algunas preguntas básicas acerca de los dones espirituales. Y vamos a ver un poquito al final la lista de estos dones,
Pero creo que lo más importante de esta mañana es que a ti te pueda quedar claro cuál es el propósito de los dones y cómo es la práctica de esos dones. Cómo es que los obtengo y cómo es que los pongo al servicio de otros. La primera pregunta que nos gustaría que nos hiciéramos es: ¿qué es un don espiritual? Y esta es una pregunta totalmente válida, porque a veces hablamos de dones espirituales, pero ni siquiera sabemos qué es un don espiritual. Y hay una respuesta sencilla a esta pregunta. Los dones espirituales son habilidades impartidas a los cristianos, ponga atención, a los cristianos por el Espíritu Santo para servir y para hacer crecer a otros cristianos y darle la gloria al Señor. Entonces, son habilidades dadas a los cristianos, ¿por quién? Por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros los pongamos al servicio de otros, para que otros puedan crecer en Cristo y cuando eso suceda, darle gloria a Dios. Hay un teólogo que normalmente reviso cuando preparo mis enseñanzas, se llama Wayne Grudem. Él escribió un libro que se llama Teología Sistemática de Grudem. Y dice Grudem que un don espiritual es cualquier habilidad que es dada por el Espíritu Santo y utilizada en varios o cualquier ministerio de la iglesia. Entonces vean qué belleza, mis amados, porque lo que nos está diciendo en un caso como Vida Abundante Norte Cariari, más o menos unas 2,000 personas, es que esas 2,000 personas Dios les dará un don espiritual y lo pondrán al servicio de 1,999 personas. Pero tú recibirás el servicio de 1,999 dones que hay en la iglesia y aportarás uno. Vean qué belleza. Imagínense cómo sería nuestra casa, nuestra iglesia, cuando cada uno decida descubrir y aportar esos dones para el servicio de la iglesia y luego recibir el don y la sabiduría del resto de la iglesia. Otro teólogo dice que los dones espirituales son herramientas espirituales, pero que no son juguetes espirituales. ¿Por qué dice este teólogo eso, que no son juguetes? Porque, mis amados, desafortunadamente en muchos lugares se juega con los dones del Espíritu Santo, se manipula con los dones del Espíritu Santo, se aprovechan de los dones del Espíritu Santo y tengo que decirlo con mucho dolor, se explota económicamente a la gente con los dones del Espíritu Santo. Otra pregunta fundamental es: ¿para qué son los dones del Espíritu Santo? Probablemente ya a estas alturas sabrás cuál es la respuesta. Los dones son dados a todos los miembros de la iglesia para el beneficio de todos los miembros de la iglesia. Vean qué belleza, cómo Dios, pensando en que es mejor dar que recibir. Pero a veces la gente dice: ¿y qué doy si no tengo nada? Claro, ahorita vamos a ver que al menos un don sí tienes. Cada miembro de la iglesia tiene al menos un don y el uso de ese don bendice y beneficia y fortalece a cada miembro de la iglesia. Cada cristiano, óigalo bien, cada cristiano tiene al menos un don espiritual, aunque tal vez hoy no sepas cuál es. Puedes tener también múltiples. La vida me ha enseñado que la palabra del Señor dice al menos uno. Eso significa que podríamos tener 2, 3 o 4. Pero hay algo que también me enseña la Biblia. No todos tienen todos los dones. Y esto es muy importante.
y tampoco no hay uno solo que tenga todos los dones. Usted tiene al menos uno o más, pero nunca vas a poder tenerlos todos. Otra pregunta interesante podría ser si todos los cristianos tienen el mismo don. Después de leer estos versículos, debemos hacernos esta pregunta, pero la respuesta es un claro no. Y aquí Pablo hace una analogía con los dones espirituales y los miembros del cuerpo humano, donde nos describe que es un solo cuerpo integrado por muchas partes móviles, pero que cada parte tiene una labor específica. Así es que nos dice, ¿qué pasaría si el ojo quisiera coger una cuchara? No puede. ¿Qué pasaría si la oreja quiere saber a qué huele la comida? Tampoco lo puede hacer. Porque la oreja y el ojo es un don, tienen una habilidad, pero hay cosas que no van a poder hacer. Exactamente sucede en la iglesia. En la iglesia hay personas que tal vez se amedrantan por cualquier cosa, cualquier situación que viene a su vida les atormenta montones porque su fe es muy pequeña. Pero hay personas que tienen el don de la fe, que son poderosos en ir a las aguas profundas y pasar vicisitudes y dificultades como pocos lo podríamos hacer. Pero volviendo a esta pregunta de si todos tienen el mismo don, veamos los versículos 29 y 30. Creo que Pablo de una manera sutil nos responde. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos los dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Imagínense que las 2,000 personas de Vida Abundante Norte Cariari tuvieran el mismo don. Entonces, si todos tenemos el don de enseñar en escuela dominical, porque nos encantan los niños, tenemos la paciencia, tenemos la bondad para servir, y todos queremos servir en la escuela dominical, ¿a quién le serviríamos? Si todos dijeran, yo tengo el don de la enseñanza y de la predicación, entonces, ¿a quién le predicaríamos? Entonces, no hay manera de que todos tengan el mismo don. Y todas las respuestas a estas preguntas es un absoluto no. ¿Por qué esta pregunta es válida? Porque hay muchas iglesias que han determinado que si usted no habla en lenguas, usted no es salvo todavía. Yo no me puedo imaginar una iglesia donde todos hablen en lenguas. Solo imagínense el desorden que sería. Todos hablando, recibiendo al mismo tiempo revelación del Espíritu Santo. Y lo peor de todo, todos hablan en lenguas, pero nadie interpreta. Ahora, ¿por qué eso sucede en algunas denominaciones? Muy probablemente porque toman como referencia los primeros capítulos del libro de Hechos. Dice en el libro de Hechos, en capítulos 1 y 2, que cuando Jesús sube al cielo, Él les había prometido enviar el Espíritu Santo. Y 10 días después de que Jesús asciende al cielo, estando 120 de sus seguidores, entre ellos los apóstoles, estando ellos ahí, el Espíritu Santo irrumpe en el aposento alto. Dice la palabra que irrumpe como un viento recio. Y entonces cuando irrumpe, ellos son llenos del Espíritu Santo y terminan hablando en lenguas, todos. Pero las lenguas que fueron impartidas ese día en el aposento alto no eran galatimatías, no eran tonterías, no eran balbuceos, eran lenguas de idiomas extranjeros, que cuando ellos bajan del aposento alto y se van a la ciudad, en esa ciudad cosmopolita, donde llegaban habitantes de todo el mundo conocido en ese momento,
la gente se quedaba extrañada porque decía, ¿cómo estos seguidores de Cristo pueden hablar en nuestro idioma y nosotros entender lo que ellos están diciendo? O sea, lo que hablaban eran idiomas extranjeros, lenguas extranjeras. No eran balbuceos ni repeticiones futiles que nadie entendía ni sabía qué era lo que significaban. Entonces, como los 120 fueron llenados de esa manera, hay denominaciones que dicen y concluyen de lo que sucede en Hechos, que si usted no habla en lenguas, usted todavía no ha sido lleno del Espíritu Santo y por lo tanto tampoco ha sido salvo. No hay ninguna iglesia en la Biblia que haya sido enseñada que para poder ser lleno del Espíritu Santo todos tienen que hablar en lenguas. Un teólogo escribió que una de las primeras cosas que nos suceden cuando somos llenos del Espíritu Santo no es que empezamos a hablar en lenguas, sino que empezamos a controlar la nuestra. Y eso es importante porque el dominio propio sí es producto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero volvamos a los versos del 8 al 10. Dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Aquí quiero enfatizar que los dones espirituales no son dados a nosotros los creyentes. No es algo que nosotros son dados. No es algo que nos ganemos. No es algo que nosotros logremos. Y tampoco es algo que podemos escoger. El verso 18 es claro, dice, mas Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. De manera, mis amados, no hay ninguna receta en la Biblia para que usted tenga un don espiritual. No hay ninguna oración en la Biblia para que usted tenga un don espiritual. He pasado por varias iglesias y varios movimientos donde se nos decía, bueno, hoy vas a ser bautizado con los dones del Espíritu Santo. Y uno salía frustrado porque lo que querían era que uno repitiera y repitiera y tal vez uno en aquella vergüenza y en aquella timidez salía frustrado de ese servicio porque dice, uy, el Espíritu Santo hoy me despreció, no hablé en lenguas, así es que no recibí el Espíritu Santo. No hay ninguna fórmula mágica en la Biblia que nos diga cómo obtenerlo. Es Dios a través del Espíritu Santo quien lo reparte a cada uno como Él quiere. No es algo que me gano. Voy a ayunar 40 días para que Dios me dé un don espiritual. No hay manera de decir, quiero este don espiritual. Me decían algunos amigos que tienen el don del discernimiento de espíritus, por ejemplo, me dicen, es un don terrible para ejercerlo, porque tengo que confrontar gente que está endemoniada y tengo que decirle, tú lo que tienes es un demonio adentro y el demonio se llama tal. Y la gente los vuelve a ver con desprecio, porque es un don difícil de ejercer. Él no lo pidió, fue Dios quien se lo dio. El don de la profecía, cuando tenemos que decirle a una congregación o a un grupo de personas o a un grupo de familias, así dice el Señor. ¡Qué responsabilidad! Pero no la podemos escoger. Dios nos lo dejó a cada uno como Él quiso. Debemos entender que un don espiritual
no es lo mismo que tener una habilidad natural. Hay gente buenísima para los deportes, para el arte, para la construcción. Hay personas, siempre pienso por alguna razón en el cirujano de corazón, en el neurocirujano que abre el cerebro de una persona para tratar un mal. Son personas con habilidades naturales increíbles, no solamente de conocimiento, sino habilidades en su motora fina. Personas que no les tiembla el bisturí para poder hacer una incisión dentro del corazón o poder entrar al cerebro de una persona. Personas que tienen habilidades para los circuitos electrónicos, para la electricidad, cuando pasan 33,000 voltios o 22,000 voltios por una línea, y ellos trabajan ahí como si nada, porque tienen una habilidad especial en eso. Pero eso no tiene que ver con los dones espirituales. Una cosa es la habilidad natural y otra cosa es el don espiritual. Otra pregunta válida es: ¿cómo descubro mi don espiritual? Como te dije, no hay fórmula mágica. No encontré ninguna forma en que Dios diga: si entras a Mateo 18:20, ahí vas a encontrar cuál es tu don espiritual. Pero la vida me ha enseñado que cuando anhelo y entiendo que hay un don espiritual para mí, que quiero descubrir cuál es, no solo para descubrirlo, sino porque quiero servir con ese don, hay algunas cosas que podríamos hacer. Lo primero es que empieces a orar para que Dios te revele en el corazón ese don o te lo reafirme de la manera que a Él se le ocurra. Tal vez será a través de un profeta, será a través de una enseñanza, a través de una emergencia, a través de alguna situación vas a poder descubrirlo. Lo segundo que te voy a recomendar es: estudia en la Biblia acerca de los dones espirituales. Y estoy seguro que cuando empieces a estudiar acerca de los dones espirituales, es muy probable que en medio del estudio encuentres cuál es el tuyo. Mis amados, para esta serie tenía más o menos unos 8 libros en el escritorio, además de lo que se puede buscar por internet, buscando qué dice uno, qué dice el otro. Y eso me reafirmaba porque yo estoy convencido que tengo el don de la enseñanza, y entonces alguien que tiene el don de la enseñanza tiene que aprender a leer, tiene que dedicar horas, tal vez madrugadas, buscando apasionadamente. Pero alguien que no tiene el don de la enseñanza, no va a poder hacerlo. Entonces debemos estudiar la palabra, número 2. Y número 3, empezar a servir. ¿Sabe por qué? Hay mucha gente que dice: es que yo todavía no sé cuál es mi don, entonces no sé a dónde servir. Yo le digo: sirva en cualquier lado, y ahí te vas a dar cuenta si te gusta o no te gusta, si tienes el don o no. Hay algo que tengo claro: ni sirvo para maestro de la pastoral infantil, ni sirvo para músico. No es algo que esté en mí. Yo amo a los niños, amo a mis nietos, pero yo no podría tener la paciencia de un maestro con 20 niños, todos gritando. Ojalá en un aula que no tenga aire acondicionado. Ojalá que el predicador ese día, en lugar de 40 minutos, tardó 1:20. Y los niños queriendo salirse por las ventanas, y usted, sabiendo que no son tus hijos, poder controlarlos. Para eso se necesita un don. Particularmente no lo tengo, pero si servimos, vamos a descubrir en qué áreas me siento bien y en cuáles áreas no. Y el número 4, ya no es solamente servir, sino
reflejar. Y lo que quiero decir con esto es que nuestro don muchas veces está conectado con nuestra habilidad natural. Conozco personas que trabajan en la empresa donde están en servicio al cliente. Son personas que tienen el don de ayudar a otros, de ayudarle a resolver. Yo creo que cuando alguien llama a servicio al cliente de una empresa es porque tiene un problema, porque algo no se le ha resuelto. Y entonces esas personas tienen el don de primero hacerlo sentir bien, hacerlo sentir que le estoy poniendo atención. Y Dios normalmente conecta el don de servicio, de bondad, de hospitalidad a personas que ya tienen esa habilidad natural. Algunas veces, no siempre, pero he podido ver que Dios normalmente hace esa conexión de una manera divina. Habilidad natural, y Él le agrega un don que explota además también su habilidad natural. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Con esto lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con los dones. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice que todo lo recibimos. Mi amado y mi amada, todo lo que tú tienes lo has recibido de parte del Señor. Al Señor le ha placido que tú lo tengas. Pero si yo pierdo esa perspectiva que todo lo que tengo y todo lo que soy lo he recibido, me puedo llenar de vanagloria. Los dones del Espíritu los recibimos gratuitamente y debemos estar conscientes que es Dios quien nos los dio. Que Dios nos los dio para que sirvamos a otros, para que no entremos en vanaglorias. Es muy triste leer algunos libros sobre personas que Dios les dio el don de la sanidad y las barbaridades que hicieron con ese don. Mis amados, lo que de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Que nunca se nos olvide que cualquier don que tengamos lo hemos recibido para servicio de otros. Y que cualquier recurso que tengamos lo hemos recibido de Dios para que nunca se nos olvide y se nos llene el corazón de orgullo. Ahora me gustaría mencionar un poquito sobre el tema de que algunas iglesias creen que los dones son para hoy, otras creen que en parte son para hoy y otras creen que todos son para hoy. Me encuentro que la discordia con respecto a los dones no está en el don de la ciencia ni de la sabiduría, pero sí está en el don de las lenguas, interpretación de lenguas, sanidades y milagros. Algunas veces la profecía. Pero no me voy a meter mucho en eso, sino que recuerdo 1 Tesalonicenses que nos dice que no neguemos la profecía. Así es que esa está un poco más clara, pero los otros no. Hay dos escuelas básicamente. Una se llaman los cesacionistas. Los cesacionistas tienen como teoría de que los dones cesaron cuando murieron los primeros apóstoles. Los continuistas son los que aseguran que los dones siguen vigentes todos hasta el día de hoy. Hay algunos argumentos contrarios a los cesacionistas y voy a mencionar tres. Primero, no eran necesariamente los apóstoles los que tenían los dones del Espíritu Santo. La Biblia nos habla en el capítulo 6 y el capítulo 8 del libro de Hechos que habían personas como Felipe, como Esteban, que tenían dones del Espíritu Santo y no eran apóstoles. Segundo,
Cuando Pablo estaba escribiendo Primera de Corintios, Pablo estaba ya al final de su carrera, de su ministerio. Entonces, si Pablo sabía que estaba escribiendo una carta para las nuevas generaciones, ¿para qué iba a mencionar los dones del Espíritu Santo? Si él hubiera sabido que ya habían cesado con la muerte de la mayoría de los apóstoles. Y número 3, es que la Biblia misma no dice que estos dones hayan cesado. Aquellos que no están de acuerdo y sienten que algunos dones han cesado, se han detenido a discutir que sí está escrito en la Biblia. Y vamos a ver lo que ellos dicen. Ellos usan 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 12. Dice así, y creo que lo tienes en pantalla. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Aquí no hay nada que discutir. Efectivamente, Pablo dice que el don de las lenguas y de la profecía cesarán eventualmente. En contraste con el amor que está hablando aquí es el ágape, es el amor divino, es un amor eterno que nunca va a pasar. Pero la gran pregunta y la incógnita que deja Pablo es que no nos dice cuándo van a cesar esos dones. ¿Cuándo cesará la profecía y la lengua? Algunos dicen, como ya lo vimos, que cesaron cuando los apóstoles ya murieron. Y otros dicen que cesaron porque ya tenemos la Biblia. Otros dicen, ya no se necesita más esos dones porque ya tenemos la Biblia. Entonces no se necesita ninguna manifestación de los dones de aquí en adelante. Otros interpretan la palabra hasta que lo perfecto venga y toman como significado la venida de Cristo. Veamos a ver. Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. ¿Y qué más? La ciencia acabará. Algunos se brincan esta tercera parte, porque dice que profecía, lengua y conocimiento o ciencia se acabarán. La gran pregunta, ¿usted se podría imaginar que se acabara el conocimiento o la ciencia, aunque tengamos la Biblia? Yo te hago esta pregunta. Todo lo que tú lees de la Biblia lo entiendes. Todo lo que la Biblia dice, tú lo conoces bien y lo interpretas bien. Yo creo que no hay nadie. Necesitamos conocimiento y sabiduría para poder entender la Biblia. Si el conocimiento está depositado en la Biblia, pero no todo el mundo lo entiende, entonces es en vano. ¿Para qué Dios iba a dejar el conocimiento total en la Biblia si no podríamos entenderlo? Pablo dice en 1 Corintios 8, 1 y 2, en cuanto a lo sacrificado de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, no ha cesado el conocimiento. El conocimiento, desde luego, envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Qué está diciendo Pablo? Es necesario el conocimiento.
Entonces no podemos decir que la profecía y las lenguas cesaron, pero que siguió el conocimiento. Porque ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo el Señor? Que los tres cesarán algún día. Entonces no pudieron haber cesado cuando mueren los apóstoles, porque hubiera cesado el conocimiento también. Y el mundo, mis amados, ha cambiado desde el tiempo de los apóstoles a hoy, ¿o no? ¿Por qué? Porque el hombre cada vez ha tenido más conocimiento, más espíritu de ciencia. Me ponía a pensar en temas como el cielo. Y he pensado en el cielo mucho porque ahora le dio a los nietos de empezar a bombardearme con preguntas sobre el cielo. Y hay algunas cosas del cielo que entiendo, pero hay otras que no. Calles de oro, mar de cristal, y yo digo, no me puedo bañar en ese mar. Si es de cristal, ¿quién se va a tirar del trampolín ahí? ¿Será que es un símil, una analogía de que va a ser tan clara el agua que pareciera de cristal? ¿O es literal que el cielo tiene un mar de cristal? No lo sé. Necesitamos conocimiento. Otra frase es, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. El cesacionista lo que dice es que ya usted conoció a Cristo, así es que tiene que madurar. Eso es lo que dicen. Y entonces usted no ocupa los dones espirituales, usted tiene la Biblia. Vaya, haga su devocional y usted va a entender todo. No necesita el Espíritu Santo. Pero los continuistas, lo que están diciendo con respecto a este versículo, están pensando en los nuevos convertidos. Personas que aunque tengan 40 o 50 años, están dando sus primeros pasos en el Evangelio y que entonces todavía son niños. Y que en temas espirituales hablan como niños, juzgan como niños y actúan como niños. Eso es lo que dicen los continuistas. En Corintios capítulo 1, Pablo nos enseña que tenemos abundancia de dones. Y nunca menciona que la iglesia no tiene dones espirituales. Más bien dice que somos ignorantes acerca de los dones. Y en el versículo 12, del capítulo 13 dice, vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Qué dicha que a Pablo, al Espíritu Santo no se le olvidó, porque dice que entonces conoceremos cara a cara. Si los cesacionistas dicen que con la Biblia es suficiente, yo a la Biblia no la puedo ver cara a cara, sería libro a cara. La única manera de ver cara a cara es que haya una persona de este lado, y esa persona es Jesús. Entonces, Pablo nos está diciendo que van a cesar cuando yo pueda ver cara a cara. Y sí, en la segunda venida de Cristo, ¿para qué ocupo ya más dones espirituales? Ya todo ha cesado. Si efectivamente no vemos claramente ni entendemos, pero un día será cara a cara y no será con un libro, será con Jesús. Entonces tendremos ya toda revelación y tendremos todo el entendimiento y no tendremos que estar haciendo suposiciones acerca de nada. El tercer grupo no quiero ni mencionarlo porque dicen que hay unos dones que sí y otros que no. La pregunta es, ¿cómo escoge cuáles sí y cuáles no? ¿Con qué criterio? Entonces prácticamente estamos en dos extremos. Según 1 Juan capítulo 3, cuando veamos a Jesús seremos como Él. Por lo tanto, yo nunca me conoceré a mí mismo
hasta que vea al Señor nuevamente. Y dice Pablo, entonces conoceremos cómo fuimos concebidos. Eso será hasta la venida de Cristo. Si no lo sabías, nosotros como iglesia y los pastores creemos que los dones siguen en operación, todos, y están vigentes hoy. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40. Esto tiene que ver con la práctica de los dones. Pero hágase todo decentemente y en orden. No hay que abusar de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Pablo da varios consejos. Dice, si en una iglesia hay 3 profetas y los 3 tienen revelación, hable uno y los otros 2 juzguen. Orden. No puede ser que en la iglesia en un lado esté un profeta, en otro lado esté alguien con el don de lenguas, o 4 o 5 con el don de lenguas y otros con el don de la alabanza y la adoración, y aquel desorden, ¿verdad? No, aquí dice que se haga todo decentemente y en orden. Si hoy es el tiempo para los profetas, será para los profetas. Si hoy hay alguien que tiene el don de lenguas, asegúrese de que tenga interpretación. Un don de lenguas sin interpretación es como todo un servicio en iraní. Ninguno va a entender nada. Y eso no edifica. Alguien me dijo un día, pastor, ¿ustedes en iglesia creen en los dones del Espíritu Santo? Le digo, claro que sí. Me dice, qué raro, es que yo no los veo en operación en la iglesia. Ah, no. Le digo, qué lástima, porque vieras que cuando yo entro a la iglesia y veo gente que me recibe, que me saluda, ahí veo gente poniendo los dones. Cuando alguien me ayudó a parquearme en el parqueo, ahí veo los dones de Dios operando. Cuando veo la alabanza y los músicos y los cantantes y los sonidistas y todos los de audio, ahí veo los dones funcionando. Cuando el que predica se para detrás del púlpito, ahí veo los dones funcionando. Probablemente, me imagino yo, que me hacen esa pregunta porque no nos ven dando vueltas como trompos, como locos, unos profetizando, otros hablando en lenguas, otros tirándose al suelo y haciendo un montón de locuras, porque el Señor dice que lo hagamos decentemente y en orden. Hay un tiempo para cada don. Los que dan la bienvenida, los que ayudan al parqueo tienen un tiempo, los de la alabanza tienen un tiempo, los de la oración tienen otro tiempo, los de la predicación y la enseñanza tienen otro tiempo. Todo en orden y decentemente. Otra palabra para la palabra don del Espíritu es charisma en griego. Y la manifestación de esos dones es charismata. Cuando alguien está ejerciendo su don, está haciendo el charismata. Y eso viene de la palabra, o de ahí se deriva la palabra carismático. Entonces tenemos como fobia a esa palabra, porque la gente cree que ser carismático significa ser desordenado. Y Dios es un Dios de orden. No hay nada más rico que el charismata en la iglesia, que es cuando las personas ponen su don al servicio de otros y lo hacen con aquel amor que las personas se quebrantan ante el amor que reciben. Eso es carisma, eso es charismata en griego. Otra cosa que quiero dejar claro, supónganse que estamos en la semana de la familia y queremos hablar de un tema sobre la violencia intrafamiliar. Y entonces conocemos a una psicóloga experta en violencia intrafamiliar y le prestamos el púlpito para que nos enseñe, para que nos instruya acerca de eso. El hecho que esa persona esté en el púlpito no significa que tenga el don de la enseñanza,
ni el don de la predicación. Simplemente está usando su habilidad natural para enseñarnos. Tal vez mañana no hay quien reciba en la iglesia. Entonces usted me encuentra a mí recibiendo a las personas. Eso no significa que esté ejerciendo mi don, porque no tengo el don de servicio ahí. Pero si es necesario lo hago. Entonces algunas veces podemos creer que porque una persona utiliza su habilidad natural para ayudarnos es porque tiene un don espiritual. Y no siempre es así. Hay que tener cuidado, ¿verdad?, con esto. Nosotros creemos que todos los dones están activos hoy. Sin embargo, algunos dones actúan de manera diferente hoy a como actuaban en la iglesia primitiva. Particularmente creo que el don de la sanidad y de los milagros especialmente funciona diferente a como los discípulos. Dice la palabra que Pedro pasaba por los enfermos y su sombra los sanaba. Qué maravilla podría ser que alguien que tenga hoy el don de la sanidad pase y con su sombra sane. Yo lo pondría a ministrar a las 3 de la tarde, donde la sombra es más larga, porque alcanzaría a más personas. Era necesario para Pedro, era Pedro, no Pablo, era necesario para Pedro tener ese don así, porque él estaba empezando una iglesia que necesitaba creer con prodigios y con milagros. Hoy no necesariamente funcionan de la misma manera. Pablo nos menciona que algunos dones espirituales que estaban activos en la iglesia de Corintios en esos días, y menciona 9 de ellos, que ya los vamos a ver, pero en Romanos también se mencionan algunos dones, en Romanos 12, en 1 Pedro capítulo 4 hay otros dones, en total son aproximadamente 20 los dones, pero Pablo menciona en Corintios 9, que quiero dividirlos en 3 grandes familias. El primero son los dones hablados, donde necesitamos poder hablar para ejercerlos. El don de la consejería o de la ciencia, el don de la enseñanza, el don del evangelismo. Es necesario hablar, ¿verdad? Probablemente personas que les cuesta comunicarse o hablar, muy probablemente esos dones no les van a calzar, aunque pueden haber personas tremendamente tímidas que para ejercer el don tienen, como Pedro, que allá en el libro de Hechos dice que dio una enseñanza tan poderosa que más de 3,000 personas se convirtieron. Entonces, hay personas o hay dones que tienen que ser hablados. Hay dones que son de servicio. La administración, por ejemplo, los dones de ayudas, de servicio social, de hospitalidad, de misericordia, de oración, son dones de servicio dentro de esa familia. Y hay dones de las señales, y ahí está el don de las lenguas, de la interpretación de lenguas, de sanidades y de milagros, que son para llamar la atención de la palabra de Dios en el Evangelio. Voy a ir rápidamente por estos dones. El de sabiduría es una palabra especial que el Señor te inspira a decir, que lleva la sabiduría de Dios y de la Escritura. No malinterpretemos lo que la palabra sabiduría significa así aquí. No es la sabiduría producto de los años de experiencia, es sabiduría revelada. Luego tenemos la palabra de conocimiento o de ciencia, y esa está relacionada con una revelación que Dios te da especialmente a ti, y que tú eres consciente que eso no lo pudiste haber aprendido en ningún lado. Yo particularmente he tenido experiencias de sabiduría, de ciencia que Dios me ha dado en cosas que yo ni soy experto ni conocía, pero que a Dios le plació dármelas. Está el don de la fe. Creo que todos los creyentes tenemos un poco de fe,
pero esta es la fe para afrontar dificultades profundas, vicisitudes, donde las personas están totalmente convencidas de que Dios está actuando y pasan por esos momentos tan difíciles. El don de la sanidad, particularmente, no he visto personas que impongan sus manos o que sanen con su sombra, pero eso no significa que Dios no sane hoy, en estos días. Dios sana, pero usa intercesores llenos de fe, que reciben dones en esta área, que oran por la sanidad de las personas y estas son sanas. En Santiago capítulo 5 dice, si alguien está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, únjalos con aceite y oren por ellos y serán sanos. O sea, son intercesores por la sanidad y son personas que pasan horas, días orando por la sanidad de las personas porque tienen ese don. Luego está el don de los milagros. Nosotros no caminamos alrededor de las personas y nos quitamos la bufanda y tocamos el mar y el mar se abre. No, son personas que tienen la capacidad de orar para que Dios haga cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Creo que Vida Abundante está llena de dones, de milagros, donde las personas perfectamente pueden testificar que Dios hizo cosas sobrenaturales. Cómo conseguí este trabajo, cómo fui sanado de esta enfermedad, cómo mi esposo y mi esposa se transformaron, cómo nuestro hijo logró regresar a casa, cómo nuestras finanzas se transformaron de repente de Dios. Y hay personas que tienen el don de los milagros y oran por situaciones realmente difíciles de solucionar, pero que Dios lo puede hacer de forma sobrenatural. Luego está la profecía, que se refiere a hablar de hechos venideros, prediciendo algo. Sí, ya tenemos la Biblia, pero Dios trabaja un poco diferente. Queremos ser cuidadosos cuando decimos así dice el Señor. Hay que tener mucho cuidado porque cuando alguien dice así dice el Señor, ya no hay nada que decir. Si Dios lo dijo, así será. Entonces debemos estar muy seguros de cuando decimos así dice. Luego está el discernimiento de espíritus, que es personas que disciernen entre espíritus falsos y verdaderos o demoníacos. El don de lenguas que hemos hablado, y este es probablemente el más controversial, pero ya aclaré que no son galimatías ni tonterías. ¿Y por qué es que se cree que el don fue dado a todos? Y luego viene el de interpretación de las lenguas, que es el mismo, una persona que no conoce el idioma extranjero, pero es capaz de entenderlo divinamente y entonces lo puede interpretar. Quiero cerrar con esto, mis amados. Dice Pablo con respecto a los dones, que todos tenemos dones diferentes, pero tenemos la misma responsabilidad cuando los ponemos en práctica. Así es que algunas consideraciones finales. No los ignores. No se puede decir de ese tema no hablo. Yo mejor con eso no me meto, porque yo debo tener clara mi posición con respecto a los dones. Número 2, descubre cuál es tu don espiritual. Ya lo vimos. Hoy creo que estás convencido que al menos un don tú tienes. Número 3, una vez que lo descubras, ponlo al servicio. Y número 4, no reclames ni te compares con los dones de otros. No se reclama porque el don que yo recibo es el don que a Dios le plació. Y no me compare con los demás que uno dice, ay, qué dichoso usted que tiene ese don, porque por cada don hay que pagar un precio. Como bien dice Anita, la gente ve la gloria, pero no conoce la historia. Así es que, mi amado, espero que esta serie
Ahí queda en YouTube y en Facebook para que la puedas repasar, para que la puedas digerir y empezar inmediatamente a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Inclina tu rostro y vamos a bendecirles. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por el tiempo que nos has regalado, Señor, y gracias por el tema que pusiste en el corazón de cada uno, Señor. Tema importantísimo, herramienta más importante que nos has dejado, y es que el Espíritu Santo vive, nos llena, da fruto y provee dones para nuestra vida, para el servicio de otros y de otros para el servicio conmigo. Hoy bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias porque no nos dejaste solos, porque no, Señor, permitiste que el enemigo siguiera siendo, Señor, el príncipe de este mundo, sino que hoy entiendo que tú sigues reinando aún en medio de la oscuridad. Padre, acuérdate de este país que está sufriendo tanto, Señor. Da sabiduría a los gobernantes, Señor. Discernimiento, dales de espíritu, Señor, para que puedan tomar las mejores decisiones, Señor, afectando a la menor cantidad, Señor, y que no permitan que el país se siga endeudando, Señor, porque bien dice tu palabra que esclavo es el que pide prestado del que presta. No queremos ser esclavos de nadie. Tú pagaste por nuestra libertad. Dale sabiduría, Señor, a los gobernantes, a los políticos, a los industriales, Señor, a los trabajadores, para que, siguiendo, Señor, tus propuestas y tus lineamientos, este país vuelva a tener libertad y seguir siendo, Señor, el lugar especial, el pedazo de cielo que siempre ha sido para nosotros. Te bendecimos, Señor, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados, y les cuide. Bueno, y una vez más queremos despedirlos con el saludo de nuestros pastores, así que les vamos a invitar a que comencemos la caravana. Los dejamos con alabanza. Recuerde, diezmos y donaciones los pueden dejar en los sobrecitos que están aquí en la salida. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros un día más acá en Autobahn-C. Levantaré hoy mis ojos hacia ti, levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él, levantaré hoy mis ojos hacia Él, levantaré rescatar, el Dios de Israel, que nos mantiene, la salvación de Dios, quien nos rescata, el Dios de Israel. Y levantaré hoy mis ojos hacia Él, levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel.
rescata, el Dios de Israel. que nos mantiene, La salvación de Dios, que nos rescata, el Dios de Israel. Levanta hoy tus ojos a Sión, Él te rescatará. Levántate, levantaré hoy, levantaré hoy a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a